Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al seminario El Dorado, Metáforas, Mitos, Territorios, que organizamos desde la Fundación PROA en convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España. Es una alegría muy grande volver a hacer un curso con la UNED. Es el tercer curso que hacemos, el tercer seminario. Y bueno, agradezco muchísimo en especial a Miguel Ángel García Hernández, que está conectado desde la UNED, con quien dirigimos esta propuesta. Como saben, la actividad se realiza en ocasión de la exhibición El Dorado, que organizamos junto a la American Society of Visual Arts en Nueva York, y con el Museo Amparo en Puebla, México. Y este seminario se compone de 7 clases, a cargo de Walter Miñolo, Gabriela Siracusano, Jens Anderman, Fernando Castro Borrego, Tina Lucas, Juan Cristóbal Castro y Sergio Baur, quien nos acompaña en la clase, en esta primera clase, y también agradecemos muchísimo el haberse sumado a esta propuesta. Es un gran honor tenerlo con nosotros. Además, Sergio colaboró con el armado de la exhibición y con un texto en el catálogo que está próximo a ser publicado. En el día de hoy, entonces, tenemos como tema El Dorado como metáfora, con las clases 1, titulada El camino hacia el Dorado, que Sergio va a impartir en unos minutos, y la clase 2 se titula La ruta de la seda atlántica, el oro de las ideas, y será dada por Fernando Castro Borrego. Agradecemos muchísimo entonces a Sergio y a Fernando por haber aceptado formar parte de esta propuesta. Y bueno, voy a presentar a grandes rasgos un poco la idea de este seminario. Parte de pensar al Dorado como un mito que se sostuvo a lo largo de los siglos de colonización en base a una idea de tierra prometida, rica, dorada, producto de la lectura que los españoles hicieron sobre el territorio americano. En tanto metáfora, su abordaje resulta pertinente aún hoy, no solamente para revisar su sentido histórico en el marco del proceso de colonización de América, en especial de Sudamérica y de Mesoamérica, sino también para resignificar el presente de este territorio. Este seminario invita a reflexionar sobre los siguientes interrogantes. ¿Qué implica y cómo se construye la idea del dorado en la historia de las vinculaciones entre lo que hoy conocemos como América y el continente europeo? ¿Qué rol ocupa este imaginario en el proceso de colonización? ¿Qué resonancias puede tener en el mundo actual este concepto? ¿Qué nuevos sentidos pueden aportar las teorías postcoloniales y las más recientes luchas y activismos sobre la actualidad persistente del dorado? ¿Qué papel tienen el arte, la literatura y otras manifestaciones culturales en este proceso de reflexión y construcción de sentido? De la mano de, bueno, los especialistas que hemos mencionado recién, tanto de América como de Europa, el curso propone interrogar la historia, connotaciones y sentidos que el concepto del dorado ha tenido y tiene aún hoy a la luz del pensamiento, las teorías, los debates y las prácticas artísticas y culturales actuales. Agradecemos muchísimo a todas y a todos los interesados en esta propuesta, el haberse conectado en el día de hoy. Y voy a presentar a Sergio. Sergio Baur es profesor en Historia y diplomático de carrera, académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, fue profesor adjunto en la Cátedra de Historia Latinoamericana I de la Universidad de Belgrano y de Gestión Cultural en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Ha dictado cursos y seminarios en instituciones académicas de Argentina, España, Estados Unidos y Egipto. En el ámbito de la diplomacia se centró en la promoción de la cultura argentina en el exterior. Fue comisario del pabellón argentino de la Bienal de Venecia en 2005, 2007, 2009, 2011 y 2019, y director de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina entre 2018 y 2020. Sus investigaciones y curadurías se centran en la relación entre el arte y la literatura en la vanguardia argentina. Fue curador de las exposiciones Literatura Argentina de Vanguardia en la Casa de Américas de Madrid en 2001, en la Fundación Pablo Picasso de Málaga en 2002 y en la Haus der Kulturen der Welt en Berlín en 2010. Martín Fierro en las Artes y las Letras en 2010. Claridad, la vanguardia en la lucha, 2012,
en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Jorge Luis Borges y la fotografía en el Centro Cultural Kirchner en 2016, y Nora Borges, una mujer en la vanguardia, en 2019 en el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otras exhibiciones. Ha contribuido con textos y artículos para catálogos y publicaciones en el Museo Nacional de Bellas Artes, American Society de Nueva York, Museo Reina Sofía de Madrid, Lenk Bauhaus und Kunstbau de Múnich en 2021, entre otras instituciones. Fue agregado cultural en la Embajada Argentina en España, embajador de la República de Túnez y Egipto. Desde 2021 se desempeña como embajador de la República en Finlandia, desde donde está ahora, que son las 5 de la tarde más o menos, ¿no, Sergio? Bueno, muchísimas gracias. Además, Sergio es un encanto de persona. Espero que disfruten mucho su exposición. Yo voy a estar pasando el PowerPoint, así que vamos a estar sincronizados. Y una cosa importante a aclarar es que los certificados de este seminario son emitidos a quienes hayan cursado el 80% de las clases en modalidad sincrónica, o sea, tienen que estar conectados. Las clases son grabadas, las vamos a mandar. Y es importante que para que podamos tener un registro para los certificados se conecten con su nombre de usuario, pero con el nombre que se inscribieron. Eso lo hago la aclaración para que lo hagan ahora y tengamos un registro de las participaciones. Y, perdón, le paso la palabra a mi compañero Miguel, que ya me estaba olvidando, entre tantas palabras, antes de darle la palabra a Sergio y que empiece con la clase. Gracias. Pues muchas gracias, Rosario. Yo voy a ser muy breve, darte las gracias a ti personalmente, como siempre, porque este ya es, como dices tú, es el tercer encuentro ya que tenemos. Es una alegría para nosotros organizar estos cursos con la Fundación PROA. Tenemos matriculados, no sé a fecha de hoy, pero ayer eran 560 alumnos, 560 inscripciones. Nos parece fantástico que estas convocatorias de estos cursos puedan tener este nivel de convocatoria, no solamente de personas en Argentina, en España, sino en otros países de América, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Chile, etcétera. Tenemos alumnos de todas las partes. A mí particularmente esto me encanta y me parece además enormemente positivo, ya que esta conferencia, este curso, perdón, lo estamos haciendo desde Canarias, desde Tenerife, desde La Laguna, desde la sede de la UNED en Tenerife, ya que se ha puesto en marcha una cátedra que se llama Cátedra Canarias América, que dirijo yo, y lo hemos vinculado a esta cátedra. Era la ocasión, el tema perfecto para poder poner en escena a ese otro Eldorado de la antigüedad que fue Canarias durante mucho tiempo y que han sabido en carne propia lo que significa ser el objeto del deseo de otros, ¿no? Muchas veces, y también ser emigrantes hacia ese otro Eldorado que comenzó cuando los países de América se independizaron de España. Entonces era la ocasión perfecta y sobre todo para empezar, como es nuestro deseo por parte de la UNED, por parte de la Fundación PROA, de empezar a trenzar lazos culturales, relaciones, debates intelectuales entre España y América, que hace falta, la verdad. Yo creo que han sido muy intensos a lo largo de la historia y lo deben seguir siendo, ¿no? Y si esto es la pequeña granito de arena que podemos poner para esto, pues estamos encantadísimos. Dar las gracias a Noemí, a Rosario y, por supuesto, a todos los participantes. Estamos muy contentos con todos los ponentes que hemos elegido, muy contentos con la respuesta que nos han dado también, y creemos que es un curso verdaderamente excepcional en cuanto a la calidad de los ponentes. Así que, sin más, darte las gracias también personalmente, Sergio, por haber aceptado estar en este curso, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias Rosario, gracias Noemí, y sobre todo gracias al menos a los 244 participantes que veo registrados y presentes
en este Zoom, en esta manera tan particular de impartir un curso o una clase, imaginándome que muchos de ustedes están en distintas partes de este globo, y en esta especie de tríada que hacemos entre Buenos Aires y el Riachuelo, donde está la sede de la institución PROA, donde se lleva a cabo la exposición del Dorado, Miguel Ángel en Canarias, que es como el trampolín a la América y ha sido realmente un epicentro tan importante para las relaciones transatlánticas entre la Europa continental y América. Y acá, como les acaba de decir Rosario, que yo estoy en Finlandia, hablando sobre un tema que, más allá de la globalización que implica este encuentro, creo que el Dorado es uno de los grandes temas históricos en donde uno podría encontrar el común denominador de lo globalizado. Yo fui convocado por Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación PROA de Buenos Aires, primero como un pequeño aporte que era discutir con el programa, con las personas que trabajan en el Departamento de Extensión Educativa de la Fundación, para ver todas las cosas que se podrían hacer en torno a una muestra tan original, si se quiere, que era exactamente ver las relaciones del arte contemporáneo latinoamericano con un tema histórico que para América comienza en el siglo XV, pero yo creo que el Dorado comienza muchísimo antes y es parte de toda la tradición cultural de Occidente, y a partir de eso empezamos a discutir que a través de un colega y un gran amigo que es el doctor Gastón Burucúa, también académico nacional, académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, que era importante a ese muestrario, a esa exhibición de artistas latinoamericanos contemporáneos que habían reflexionado sobre el concepto del Dorado, también circunscribirlo dentro del marco histórico, porque nadie reflexiona sobre un tema de la contemporaneidad sin pensar en cuáles son las fuentes del pasado. Y en ese sentido, mi charla va a estar más centrada en una historia de las ideas. Yo les pido disculpas que las imágenes que vamos a ver proyectadas son imágenes que están más vinculadas referencialmente o lejanamente, son una referencia a los distintos textos que yo como fragmentos les iré leyendo y les iré comentando, porque obviamente en la historia de las ideas la imagen siempre es un poco más difícil, ¿no es cierto? O sea, nosotros el texto acá va a ser primordial en el sentido de lo que va a ser esta exposición. Y yo creo que ustedes ya tienen la primera pantalla en donde está el título de esta conferencia, que es El camino hacia el Dorado, y cómo no podía ser, viniendo del lado de un argentino, de poner como epígrafe a esta charla una cita de Jorge Luis Borges de su poemario El oro de los tigres, que ya está cumpliendo su primer cincuentenario, y rescatando un verso aislado de uno de esos poemas del libro, Borges nos dice: después vendrían otros oros. Obviamente Borges no está hablando aquí del Dorado, simplemente está hablando de lo que significa el oro para él, que es un poco el oro del color de los tigres, el oro, el amarillo que él apenas podía visualizar dentro de su progresiva ceguera, pero en lo que podría llegar a ser una incautación ilícita de un texto de Borges y citarlo de esta manera arbitraria, creo que para la conferencia del Dorado, desde el presente, tenemos que decir, haciendo un análisis rápido de la historia, que después vendrían otros oros, que el oro que el español, que el conquistador trató de encontrar en América, viniendo con todo su ímpetu a través de lo que era la literatura de Occidente hasta el siglo XV y XVI. Sin embargo, una vez superada la conquista, una vez atravesado todo el periodo colonial, siempre vendrían otros oros en la historia de América Latina. En nuestra segunda pantalla vamos a empezar como desde el final, y estamos viendo The Road to El Dorado, que es casi el título de esta charla,
con la referencia de que esto es un juego que proviene a partir del año 2000, en donde los productores Don Paul y Vivo Bergson hicieron una película de animación llamada justamente así, El Camino hacia el Dorado. Los productores de esta película y los autores de la misma, que es una película de animación, hicieron un juego dentro de su obra que realmente es bastante lúcido para interpretar que no hay un solo dorado o una sola búsqueda del dorado, sino que hay muchas, y que muchos conquistadores y muchos exploradores vieron desde México hasta la Tierra del Fuego en el extremo sur del continente americano, siempre estuvieron atentos a la búsqueda de otros dorados. La frustración de no poder encontrar uno seguía más al sur, más hacia el este, más hacia el oeste, pero el mapa de las tres Américas se llenó de distintas posibilidades de dorado. Y en el caso de esta película de animación, que como yo les digo es del año 2000, los productores decidieron no localizarla en lo que es el clásico dorado latinoamericano, que es el colombiano, el de la laguna de Guatavita, el de la famosa cultura de los muiscas, y ya vamos a llegar en algún momento de esta charla a esa latitud, sino que la sitúan justamente en las mesetas mesoamericanas, mexicanas y dentro de la cultura maya. Y esto no es inexacto, porque las huestes de Cortés que llegaron a México encontraron en el esplendor de las civilizaciones precolombinas americanas, con las civilizaciones que se encontraron, un esplendor que en muchos casos estaba cubierto de oro y que el oro era un elemento de ofrenda. Y nosotros sabemos perfectamente, y vamos a repasarlo en esta breve charla, que también Moctezuma negoció su vida frente a los conquistadores dando cantidades de oro para salvar su vida. Ya el tema del oro en toda esta tradición, yo creo que ya corresponde no solo a parte de la cultura occidental, a la cultura histórica occidental, sino que está muy vinculada al mito. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el siglo V a.C. también fue Aristóteles que nos habló del rey Midas y de la maldición del rey Midas, de lo que todo tocaba se hacía oro, que en un momento ni siquiera pudo alimentarse y murió de inanición, porque hasta los trozos de pan que él tocaba se convertían en lingotes de oro. En esa maravillosa metáfora también está el sentido de la vida y de la muerte que Occidente le ha otorgado al oro. Yo pienso que dentro de lo que es la conquista americana y lo que es de alguna forma el impulso de español para acercarse a América, para descubrirla y conquistarla, está sumamente vinculada, y podemos pasar a una próxima pantalla si son tan amables, está muy vinculada a un espíritu que no pudo detenerse a partir de las capitulaciones de Santa Fe de 1492, cuando los reyes católicos vencen finalmente a los musulmanes y los expulsan de la península ibérica. Habían sido 7 siglos de acumulación, no solo de luchas, de conquistas, sino de la creación y de la estructuración de un espíritu completamente distinto que ustedes históricamente no se puede decir tal día este espíritu se va a detener y la sociedad se va a reorganizar de otra manera. Ya había habido durante toda la conquista, y los que están en España y los que somos obviamente pertenecientes a la cultura iberoamericana, conocemos bien lo que ha significado a través de los 7 siglos de la reconquista española en la península, en la lucha contra los musulmanes, también el nivel exponencial de cultura que eso produjo, como pudieron ser los cantares de gesta, de los cantares de gesta cómo se fue transformando todo el espíritu de hidalguía, cómo ese espíritu de hidalguía termina convirtiéndose y produciendo grandes obras épicas, grandes obras que están enlazadas con los distintos
ciclos literarios de las distintas partes de Europa, adaptando de alguna manera la realidad que se había dado en la península ibérica con respecto a los grandes paradigmas de la literatura y de los ciclos, como puede ser el ciclo artúrico, los ciclos del norte de Europa, y todos ellos confluyendo en una formación de una literatura nueva. Y paralelamente a la formación de esa literatura, también a la formación de una nueva mentalidad. Por eso yo creo que cuando el español se traslada a América, lleva en sí mismo, lleva en su bagaje cultural, lleva en su bagaje de la historia de las mentalidades, toda una herencia muy, muy fuerte que no se va a detener en el Atlántico, sino que va a seguir América con ese mismo impulso y ese mismo espíritu. Acá ustedes están viendo un mapa, el de las 7 ciudades, y vamos a ver cómo en España, ya a partir del siglo XII, cuando los musulmanes conquistaron la ciudad de Mérida, surgió una leyenda que fue la huida de 7 obispos que decidieron huir con todos los tesoros que tenían acumulados en sus monasterios y desaparecieron llevándose todos esos tesoros. A partir del siglo XII hay todo un mito de la búsqueda de esos tesoros que finalmente, a partir del siglo XV, muchos exploradores y conquistadores pensaron que esos obispos habían fundado 7 ciudades en América en donde preservaban los tesoros. Acá ustedes ven ya del siglo XVI un mapa de Joan Martínez, que era un cartógrafo mallorquí, que era el cosmógrafo por orden de Felipe II, que en un territorio así medio desconocido dentro de lo que él podía escuchar de cómo eran las tierras americanas, sitúa 7 ciudades se supone que es entre el sur de los Estados Unidos y México para esta época, donde figuran las posibles 7 ciudades de esos obispos. Entonces, ya previamente, o sea, ya previamente a la llegada del español, toda esta leyenda de la búsqueda del tesoro, de la búsqueda del oro, de las ciudades perdidas que contenían grandes tesoros ocultos, ya habitaban la imaginación de esos conquistadores. No sin antes decir que paralelamente a esto, y como obviamente en el territorio de las ideas no hay una cronología, sino hay una cronología simultánea, hay muchos elementos literarios, culturales en general que van conviviendo en sí mismos, también tenemos que decir que previo a pues si pasamos la próxima, si son tan amables, previo a la llegada del español, también circulaban por Europa y con mucho entusiasmo las leyendas de Marco Polo de lo que significaba el encuentro y la búsqueda del oro en el Oriente. El dorado en sí no puede ser tomado como un elemento aislado de los mitos creados desde la conquista de América. Yo creo que América le sirvió al europeo en general, además de todo lo que podamos evaluar desde el punto de vista geoestratégico, económico, que no es el tema de esta charla, sino vuelvo a repetir, estamos hablando en el panorama y en el plano de las ideas en general. En América se vuelve a dar esa pasión por la mitología y esa pasión por el mito que siempre conservó el europeo, que se recrudece o se profundiza, mejor dicho, durante el siglo XV y en el XVI, y sobre todo, bueno, en todo el movimiento renacentista de este hombre nuevo, y América se termina convirtiendo en un territorio donde esa épica, donde esa mitología podía transformarse o leerse análogamente como se había leído casi durante 15 o 17 siglos en Europa. Antes de avanzar sobre el mito del dorado, yo voy a hacer como pequeñas pinceladas de otros mitos que sin duda fueron vistos por el conquistador, por el europeo que llegaba a nuestras tierras, como por ejemplo cuando Francisco de Orellana remonta el río Amazonas.
Fíjense que el nombre del río ya nos está dando de alguna manera la respuesta a nuestra pregunta. En toda la navegación del descubrimiento y el reconocimiento de este río por parte de los españoles, en un momento se cruzaron con un grupo de indígenas, con una tribu que iban desnudos y con los cabellos muy largos. Eso fue reconocido por quienes luego contaron la gesta y el episodio como un encuentro del europeo con las verdaderas amazonas que habían sido encontradas en la selva tropical de esa región. Hoy muchos piensan que en realidad eran indios varones que estaban desnudos y con pelos largos y fueron reconocidos ya que atacaban de una manera tan violenta con las famosas figuras mitológicas de estas mujeres guerreras. Sin embargo, luego algunas tribus que estaban cercanas a las costas del río bautizado como Amazonas decían que justamente había un grupo de mujeres guerreras muy valientes que eran las hijas de los principales jefes de esas etnias y de esas tribus que se dedicaban exclusivamente a pelear. Aquí vemos, bueno, en el mapa, este es un mapa, un fragmento del mapa del río Amazonas que corresponde al año 1565, como ustedes perfectamente lo pueden ver en pantalla. Y en la siguiente imagen, yo creo que ustedes la ven en color, es una imagen que está coloreada de un gran grabador que trabajó muchísimo en Alemania, en la zona de Frankfurt, que él hace una reconstrucción de estas guerreras en el territorio cercano al río que se había denominado Amazonas. Él se llama Theodore de Bry. Theodore de Bry es un excelente grabador. Vamos a ver un grabado más en el transcurso de esta charla introductoria. Theodore de Bry, con lo que él leía de los cronistas, con lo que él leía de toda esta épica que sucedía en América, hizo un trabajo de reconstrucción absolutamente que podrían ser perfectamente ilustrar tanto para América como para alguna leyenda mitológica griega, pero esto también es lo fascinante del cruzamiento que existe entre las dos culturas, cómo una estética renacentista comienza a reconocerse en un territorio completamente desconocido, en una tierra incógnita, como se lo llamaba hasta el momento. La próxima imagen, ustedes van a ver un elemento que también forma parte de los mitos. Ya vimos el mito de las Amazonas, hemos esbozado brevemente lo que es el mito del Dorado, y otro gran mito es el de los personajes gigantes que habitaban en distintas partes de América. Y dentro de las cronistas de Indias, que ya hablaremos también brevemente de ellos porque ellos merecerían un seminario, probablemente duplicar el seminario que estamos haciendo hoy en día, solo para analizar la pluma de estos maravillosos autores. Perdón, yo me distraigo porque veo un mensaje que dice si puedo mandar mensaje que diga cómo pueden ver sus nombres. ¿Es una pregunta para mí? No, perdón, Sergio, es que justo la persona que nos está ayudando de técnica de UNED eso es el otro es Sergio, tocayo, es tocayo. Bueno, perdón, el tocayo, entonces no hago respuesta, porque ya no sabría que le hubiera podido responder, les aseguro, así que prefiero que mi tocayo lo haga. Así perdón, muchísimas continúa. gracias. Bueno, entonces, como yo bien les decía, dentro de estos mitos está el otro gran mito, el de estos personajes gigantes que los supuestos viajeros encontraban en América. Y fíjense que los encontraban desde las expediciones magallánicas, pero inclusive hasta el siglo XVI y XVII todavía se seguía hablando de esta tierra. En el caso es en un viaje austral, un viaje justamente, el viaje de Magallanes, el viaje a la Tierra del Fuego, a lo que luego se llamará el Estrecho de Magallanes. Y fíjense cómo en este grabado de John Byron de 1767 se ve al pequeño inglés frente a se denominaba en ese momento dos gigantes patagones. Ahora, no solo era la ilusión y la necesidad de encontrar épica
y de ponerle un discurso épico a los distintos descubrimientos y observaciones, sino también eran algunas veces algunos análisis fallidos, como por ejemplo que en la zona de Patagonia y también de Perú, los conquistadores y viajeros encontraban huesos de tamaños descomunales que correspondían a restos paleontológicos y que ellos los asociaban con personajes gigantes que habían habitado o que habitaban escondidos en esos territorios. Entonces, en este sentido, vamos viendo cómo hay una acumulación de mitos, no por algo... En los años 60 la literatura latinoamericana desembocó en el realismo mágico, porque desde los orígenes mismos de nuestra historia está esta superposición de la historia, la realidad y el mito. Entonces, antes de entrar en el Dorado, y para no hacer del Dorado un hecho excepcional, es que les quería esbozar estos pequeños antecedentes de otros mitos de nuestro continente. Aquí, en la próxima imagen, van a ver otro grabado de Théodore de Bry, de este gran grabador. Si tienen oportunidad en algún momento, fíjense las maravillas de los distintos ilustraciones que están vinculadas a América, a África, a Oriente, porque él ha puesto toda su creatividad en base a los relatos recibidos, con su estética absolutamente renacentista y con esta gran pasión mitológica. Acá también hago una adueñación ilícita de un título de una exposición magnífica que hubo en el Museo del Prado hace un par de años, que es esa pasión por la mitología que el Renacimiento supo demostrar también. Y fíjense en los esbeltos nativos que reciben a las carabelas de los indios caribes, es la llegada aparentemente de la llegada justamente de Colón, lo que él ha escuchado, y cómo los indios caribes llevan sus ofrendas. Algunos tienen en sus manos peces, otros tienen en sus manos plantas, que les ofrecen de esta manera tan teatral a los recién llegados y a los viajeros de cuáles son las riquezas de América. Si pasamos a la otra imagen, vamos un poquito también más atrás en el tiempo, y aquí como yo les digo, estas son imágenes para referenciar y que no tengan la amargura de tener que ver mi cara y mi expresión todo el tiempo en la charla, sino para tratar de amenizarlo un poco y que podamos vincular lo que son las imágenes con este relato. Y acá vemos un diario, una copia facsimilar que se hizo hace pocos años de los famosos viajes de Marco Polo con las anotaciones de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, antes de emprender su viaje a América, fue un apasionado de lo que eran estos diarios de Marco Polo y los marcó personalmente, valga la redundancia, con su tinta, con sus reflexiones, y una de las cosas que a Colón más le llamó la atención es justamente las leyendas del oro de Zipango. Fíjense, del actual Japón, obviamente, fíjense esta cita del diario de Marco Polo que resalta a Colón como un elemento que a él realmente lo induce cada vez con más fuerza encontrar la famosa ruta hacia el oriente en función también de la búsqueda de riquezas. Y esto no es minimizar de ninguna manera la figura de estos colonizadores y conquistadores, porque hoy, en el siglo XXI, ya promediándolo de alguna manera, al día de hoy todavía nos resulta que es una experiencia increíble, más allá de todo el análisis luego que podamos hacer a nivel político, a nivel social, pero como gesta, como aproximación de un grupo hacia un ámbito desconocido. Y si quieren, los acompaño en la lectura de la frase que dice: la gente de la isla de Zipango posee tremendas cantidades de oro. El tejado del palacio del rey es de oro puro y los suelos están pavimentados con una capa de oro de un grueso de 2 dedos.
Esta descripción de Marco Polo no va a ser, y lo vamos a ver, muy distinta a lo que luego algún adelantado español, como el adelantado Benalcázar, describen de lo que era la ceremonia de la Laguna del Dorado. Yo creo que Colón es un personaje, conocemos que sus archivos están en el Palacio de Sanlúcar de Barrameda, que todavía hay muchísimo para investigar sobre él. Hoy, afortunadamente, lo que yo cuando era adjunto de cátedra de la licenciada María Sáenz Quesada en Argentina, en Historia Latinoamericana 1, teníamos que recurrir a la biblioteca. Afortunadamente, hoy todos estos textos de cronistas colombinos, etcétera, etcétera, están magníficamente reproducidos en la web y yo los invito a que revisen cuando tengan ganas y tiempo y si se entusiasman de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la Biblioteca Cervantes Virtual, que tiene absolutamente todo digitalizado y donde ustedes van a poder realmente disfrutar muchísimo de lo que significan los textos de esta época. Colón ya en el año 1493 tenía una idea muy vinculada al oro. Más allá de su espíritu científico, Colón era consciente de que tenía que despertar alguna atención en los reyes para seguir promoviendo y financiando esas expediciones. Y él, por ejemplo, tenía entre uno de sus sueños que el oro que él podía rescatar de América, que pudiera también financiar una cruzada para recuperar Jerusalén. O sea, fíjense la épica del tema. Mientras él navegaba desconociendo que se iba a enfrentar a las Antillas y al continente americano, ante las primeras vestigios de oro que encuentra con los nativos de las islas, lo que son los nativos taínos o los caribes en general, que le acercan a Colón determinados y pequeños objetitos de oro, él ya sueña que deben ser yacimientos y tesoros escondidos muy, muy importantes de oro, que no solo financiarán las expediciones, sino que también posibilitarán a España realizar una cruzada y recuperar Jerusalén que estaba en manos de los musulmanes. Él tiene, en 1493, le envía una carta a los reyes en donde un párrafo, me parece que también es bastante significativo podérselos leer, que dice: procuré mucho de saber dónde cogían aquel oro, y todos me señalaban una tierra frontera hacia el poniente, que era muy alta, mas no muy lejos, mas todos me decían que no fuese allá, porque allí comían los hombres, y entendí entonces que decían que eran hombres caníbales. En este pequeño fragmento de alguna forma se manifiesta el espíritu de lo que significa la relación del español recién llegado, no es peyorativo lo que digo, con un gran espíritu de codicia, porque hay que financiar esas expediciones, porque obviamente son, de alguna manera, tienen un espíritu aventurero increíble y realmente la codicia empieza a regir un poco la aspiración de seguir haciendo estos grandes viajes, pero acá Colón, con una síntesis increíble, nos dice que por un lado él ya está en contacto con esos objetos de oro, porque él le pregunta a los nativos de dónde sacaban ese oro. Y los nativos le contestaban que estaba más allá, hacia el poniente, detrás, pensemos, de unas montañas, porque habla de una zona alta, pero que no fuera hacia allá, porque esa zona estaba dominada por los caníbales. Obviamente que la expedición correría más riesgos si tenían que enfrentarse a esos nativos. ¿Por qué digo que en esta frase se sintetiza todo ese espíritu? Porque los nativos entienden que para salvaguardar sus vidas es preferible decirle al español que hay un lugar, que no son ellos, pero que hay un lugar donde ese oro está depositado, pero que hay que tener cuidado porque está custodiado por caníbales. Acá hay un juego como de seducción entre mentira y verdad, de protección, por un lado, para el nativo, de que sabe que este grupo ha venido
con un fuerte sentido de querer acumular todo ese oro que ellos tienen, pero por el otro, sabiendo que ese oro no va a ser encontrado fácilmente, advertirlos de la peligrosidad de hacer esa ruta. Entonces, en este sentido, con estas simples palabras de Colón, vamos a ver muchísimos otros textos de cronistas de Indias que se encuentran con la misma respuesta del nativo frente a la pregunta de dónde está el oro. En la próxima imagen, que es oro taíno, ¿está bien, Rosario? ¿Sí? Sí, ahí yo pequé de mal manejo porque me salté el anterior. No te escuché cuando me dijiste de pasar la diapo, pero igual lo leíste en voz alta, así que... Perfecto, entonces estamos con oro taíno, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí para que ustedes vean cuáles son la insignificancia de los objetos con que Colón se encuentra en las Antillas, con los objetos de oro que Colón se encuentra en las Antillas. Obviamente estos no responden para nada como lo que van a encontrar en el Perú o en Colombia o en México, son pequeños objetos, pequeñas artesanías, pequeñas alhajas rituales, obviamente de un diseño muy elegante, muy bonito, muy minimalista, muy que está enfocado en todo lo que es el arte nativo de estas islas, pero obviamente también al mismo tiempo causaba una tremenda desilusión para los conquistadores que llegaban en ese momento. Aquí ya la palabra de Colón también se encuentra como reproducida por otros humanistas europeos. Humanistas europeos que no habían pisado ni iban a pisar jamás el territorio americano, sino que simplemente a través de las cartas que se iban difundiendo y publicitando en Europa sobre los hallazgos, hay una que me gustaría muchísimo, acá ustedes tienen un fragmentito que es regresado Colón trayendo muestras, pero principalmente de oro, que crían naturalmente aquellas regiones. O sea, no solo España empieza a anhelar esos tesoros de los que Colón dice que pronto, un tiempo muy cercano, van a poder ser descubiertos, sino que esto también los reproducen, por ejemplo, el filólogo italiano Pomponio Leto, que es un humanista que está en Florencia y le escribe a un obispo catalán y le dice: cosa admirable, en la superficie de la tierra encuentran pepitas de oro en bruto, nativas, de tanto peso que no se atreve uno a decirlo. Han encontrado algunas de 250 onzas. Esperan encontrarlas mucho mayores, según los naturales lo indican, por señas a los nuestros cuando conocen que estos estiman mucho el oro. Entonces ya la tradición de la capacidad y de lo que significa el oro como América como un gran reservorio de oro, no solo está en el habla, en la discusión de España, de la corona, de los navegantes, sino que también ya empieza a trascender fronteras y es una manera de que los humanistas italianos se hacen parte de esto. En otro caso, también se empiezan a reproducir comentarios similares a los colombinos, o sea, a los primeros años de lo que es la conquista y colonización, y también Américo Vespucio, que yo en la próxima imagen ya tienen ahí un grabado de Américo Vespucio y también una frase de él que la reproduce en una de sus obras, que dice: el oro, las piedras preciosas, las joyas y demás cosas de esta clase que acá en Europa reputamos por riqueza, no las estiman en nada, antes bien las desprecian de todo punto y no hacen diligencia ninguna por tenerlas. Porque empieza a trascender la idea de que los nativos americanos no gozan ni quieren acumular el oro, sino que es algo que se le da de una manera tan natural que ellos no lo codician, ni lo guardan, ni lo custodian como un elemento de riqueza. Esto obviamente llama muchísimo más la atención de los europeos, quienes piensan
que ante la desidia del nativo sobre este mineral precioso tan buscado, de alguna manera la recolección de ese mineral para hacia Europa va a ser absolutamente fácil. Cuando ellos descubren que es vamos a ponerlo en otras palabras, quien primero se da cuenta de que este juego entre el español y el nativo es muy peligroso, que el nativo comienza a ser castigado, que el nativo no comienza a ser tratado como hombre, mismo que su condición humana es puesta en tela de juicio, es alguien que había comenzado como encomendero y que termina siendo, no a mi criterio, sino al criterio ya general, como el gran primer teórico sobre los derechos humanos en América Latina, que es Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas será el primero que va a hacer una denuncia ante los reyes de España, hablando del maltrato del español a los indígenas. Y en su obra, acá vemos la próxima imagen, ahí ustedes ven como 5 volúmenes de una reedición de las obras de Fray Bartolomé de fines del siglo XIX y una figura de él como simplemente para rendirle un tributo en esta charla. Sabemos perfectamente que él es el que advierte que los indios están haciendo todas sus maniobras y están poniendo toda su inteligencia al servicio de salvar sus vidas frente a la codicia de quienes llegaban. Y él va a decir una frase que en breves palabras yo creo que define muy bien esa situación. Fray Bartolomé nos va a decir que a los visitantes se los trataba de distraer para les agradar o suspender sus crueldades. O sea, la idea de agradar al español, al conquistador, diciéndole y hablándole de los grandes tesoros existentes cercanas a las tierras de esos grupos, era simplemente para suspender sus crueldades. Esto a mí me parece como alguien que ha reflexionado tan bien sobre el tema, en pocas palabras de una obra tan vasta, pone en evidencia qué es lo que sucedía. En otro texto de la historia de las Indias de Fray Bartolomé, en donde él analiza los primeros tiempos de la conquista antillana, y donde ya podemos ver que hay todo piensen que antes de llegar a Colombia, antes de llegar a México, ya comienza a concentrarse un espíritu de codicia que cuanto más sigamos avanzando en el continente, más posibilidades tendremos de encontrar este mineral. Y en otra frase que a mí me parece también, que me gustaría compartirla con ustedes, de Fray Bartolomé, es justamente esta. ¿Y por qué un indio les hizo entender que había un río donde con redes se pescaba el oro? Lo llevaron los procuradores a Castilla para que lo dijese al rey, porque el indio lo inventó o porque ellos lo fingieron. De tal manera se extendió por todo el reino la fama de que pescaban el oro en tierra firme, con redes desde que llegaron, que para ir a pescarlo casi toda Castilla se movió. Y así llamaron después por provisiones reales aquella provincia, Castilla del Oro, porque los oficiales que el rey entonces tenía no eran muy enemigos del oro. Fíjense en los giros que tiene él en su narrativa y cómo Fray Bartolomé está uniendo dos temas. Uno que nosotros lo estamos viendo como un mito americano, como un elemento que nos lleva a un estudio tan particular, y cómo ese elemento era de alguna forma una negociación entre los indios y los españoles. Si pasamos ya al continente, tenemos aquí un texto de Juan de Castellanos. Juan de Castellanos es el cronista que nos va a narrar en el siglo XVI sobre lo que fueron las expediciones y las conquistas y colonizaciones de lo que hoy conocemos como el territorio de Colombia. Perdón la interrupción, pero solo para chequear la diapo, ¿qué imagen es? La imagen comienza, la frase sería: en balsas iba por una piscina. Bien, vamos.
¿Está bien? Perfecto, muchas gracias, Rosario. Bueno, como yo les decía, Juan de Castellanos es un escritor muy particular como cronista de Indias, como narrador de todas historias y todas estas aventuras. Pero sobre todo, él en la tercera parte de su obra habla del adelantado Benalcázar, que fue una de las personas que come el primer personaje europeo que narra el tema del dorado en Colombia. Él hace algo que también me parece que literariamente es todo un hallazgo como cronista, que es hacer las elegías de los valores ilustres de Indias, como ven que es el título, compuestas, ven que dice, por Juan Castellanos, clérigo, beneficiado de la ciudad de Tunja en el nuevo reino de Granada. Él, a través de las distintas narraciones de los adelantados, lleva en verso los elementos de la conquista, y es el primero que va a hablar de esta gran ceremonia, que es un poco la que pone el nombre a toda esta historia, que es la leyenda del dorado narrada por los indios muiscas de Colombia en la laguna de Guatavita. A los adelantados les llega a través de los nativos un cuento, una historia de que hay un grupo que para la ceremonia de coronación construyen una barca de juncos, todos espolvoreados en oro, llevándole a los dioses distintos ídolos dorados para ser tirados en la laguna. Fue durante prácticamente 3 siglos, obviamente nadie había visto particularmente la ceremonia, no había registro salvo de la narración o de la tradición oral, y por mucho tiempo se consideró que la ceremonia de la barca muisca en la laguna de Guatavita correspondía probablemente, no sé si 100% a la fantasía, pero que había una gran dosis de lo que podía llegar a ser el mito. Acá, la próxima imagen, ven a la laguna de Guatavita, es una laguna ubicada a varios miles, como a 3.000 metros de altura, no a una gran distancia de la ciudad de Bogotá. Y en esa balsa, Juan de Castellanos, llevando el mito al verso, va a decir que después que con aquella gente vino Añasco Benalcázar inquiría, un lindo forastero peregrino que en la ciudad de Quito residía y de Bogotá dijo de ser vecino. Allí venido o no sé por qué vía, el cual hablo con él y certifica, sé tierra de esmeraldas y oro rica. Y entre las cosas que les encamina, dijo de cierto rey que sin vestido en balsas iba por una piscina, y aquí yo les pediría que pasáramos a la próxima imagen, a hacer oblación según el vido, ungido todo en trementina, y encima cantidad de oro molido, desde los bajos pies hasta la frente, como rayo del sol resplandeciente. Dijo más las venidas ser cortinas, allí para hacer ofrecimientos de joyas de oro y esmeraldas finas, con otras piezas de sus ornamentos y afirmando ser cosas fidedignas. Bueno, este poema hecho prácticamente narrando la crónica de la ceremonia de la laguna de Guatavita, llevó varios años hasta encontrar algún objeto o alguna relación histórica que documentara lo que la tradición iba contando desde el siglo XVI en adelante, desde el XVI porque lo había recogido el español, pero que los pueblos, las etnias y los pueblos nativos de la zona ya eran una tradición que ellos siempre hablaban de estos reyes que ungidos en polvo de oro hacían la ceremonia de la coronación en la laguna. Pero en 1856 se encuentra en las cercanías de la laguna y en el interior de una vasija esta imagen, que ustedes la ven pobre, pero es pobre y es la única que tenemos, del año descubierta en el año 1856, donde se ve en
oro, es un objeto en oro, que es la balsa de Siecha, porque Siecha es la localidad donde se la encontró, donde se lo ve al monarca de oro con sus acólitos también en oro, como un testimonio de esta narración que la tenemos en lengua española debido a Juan de Castellanos y porque es una narración de la tradición que había contado el adelantado Benalcázar, pero este es el primer documento histórico originario que nos da fe de esa situación. Y fíjense cómo ustedes, el mito nunca termina en sí mismo. Por eso yo creo que el mito del dorado hoy en el año 2023 seguramente hay muchos dorados que debe haber mucha gente buscando. Porque la balsa de Siecha, este pequeño objeto, en un momento que Colombia, en el año 1860, 1856 es el descubrimiento, 1870, no tenía ni Colombia ni ningún otro país leyes de protección del patrimonio cultural, es vendida a través del ministro alemán, que residía en Bogotá como diplomático, es vendida al reciente creado Museo Etnológico de Berlín, que constituye uno de los reservorios culturales más importantes en lo que se refiere a los pueblos originarios de nuestro continente. Para darles una idea, que aún entre paréntesis fuera del dorado, solo de la cultura huichi del nordeste argentino hay 1.300 objetos que fueron desplazados de la zona del nordeste argentino al Museo Etnológico de Berlín a finales del siglo XIX. La balsa Siecha, recientemente descubierta en este año que decimos, mediados del siglo XIX, es vendida al Museo Etnográfico de Berlín y obviamente se transporta en barco, y cuando llega a la ciudad de Bremen hay un incendio monstruoso en el depósito donde estaba la barca, y la barca se perdió hasta el día de hoy. O sea, nadie sabe el paradero de esta barca, que era el único testimonio que hasta ese momento existía y que documentaba la famosa leyenda del Dorado en la laguna de Guatavita. Pero como la arqueología siempre depara, como la historia, el descubrimiento de un documento o de un objeto que pueda esclarecer ese pasado, finalmente se descubrió la balsa Muisca en el año 69, si vemos la próxima imagen, que por las características que vemos en esa foto original, que es como en el momento que la barca había llegado, que la barca anterior, la de Siecha, había dejado Colombia para integrar el patrimonio museológico de alemán, es la única imagen que un antropólogo y expedicionario colombiano decidió hacerla, que al menos nos queda ese registro fotográfico para lo que es la crónica museográfica del objeto. Pero finalmente en el 69 se encontró esta maravillosa barca, que hoy, descubierta, como les dije bien, en el año 69, que hoy se exhibe en el Museo de Oro de Bogotá, Colombia, y que es muy parecida a la anterior. Está hecha en una fundición a la cera, tiene algunas aleaciones también de cobre, pero es uno de los objetos, yo creo que nunca vi, inclusive esta no es una foto que yo he sacado ni nada, pero nunca es tan rica en todo que es difícil ver una foto que llegue a comparar la belleza y la emoción que el objeto tiene, porque si la miramos y reproducimos el texto que acabamos de leer de Juan de Castellanos, vemos y pensamos en este supuesto rey que va a coronarse a través de esta ofrenda. Bueno, pasamos también a la próxima imagen y ustedes ven que ya estuvimos en las Antillas, que estuvimos en la zona de Colombia, de la laguna. Dejamos México, pero por un rato, porque México también tuvo la ilusión del dorado de los distintos exploradores y conquistadores que llegaron a sus tierras. Yo creo que hay una reconstrucción magnífica de lo que significaba en oro el Palacio de Moctezuma y por qué Cortés también pensó que había un dorado cercano a la cultura azteca y a las distintas culturas
mesoamericanas. Hay una descripción que yo también se las recomiendo, que por falta de tiempo no se la puedo leer, pero que también la pueden encontrar en la web, que es de un gran autor mexicano, Alfonso Reyes, que era un gran amigo de Jorge Luis Borges, que fue diplomático en España y fue diplomático también en Buenos Aires, que se llama Visión de Anahuac. Y Visión de Anahuac es un texto muy precursor de la vanguardia latinoamericana, cuando se rescata la tradición originaria americana y se incluye en lo que son los movimientos de renovación estética, donde él va a hacer la descripción del oro del Palacio de Moctezuma, y realmente él se basa obviamente en fuentes muy precisas, y ahí van a ver lo que pudo haber sentido, porque es una narración hecha por un autor del siglo XX, van a poder observar el maravilloso esplendor de ese momento. Pero si por eso, si hacemos todo el recorrido y vamos ya llegando como hacia el sur de nuestro continente, Proa es un lugar prácticamente de límites, está al lado del Proa, la fundación que hace y que nos promueve esta charla y la gran exposición, que los que estén en Buenos Aires tendrán la oportunidad de verla, pero nosotros somos como un lugar de frontera, o sea, estamos en el extremo sur, o sea, ya las últimas aspiraciones de los españoles y de los conquistadores, lo que no se encontrara en nuestras tierras es que ya no existía, porque no existía más territorio que el que podía ser el de la parte más austral de América. Y las naves que iban bordeando y descubriendo y reconociendo las costas brasileñas, y luego lo que van a ser las costas brasileñas, uruguayas y argentinas, la gran expedición de Gaboto, que también se acercan a la tierra y se encuentran con estribaciones de las distintas etnias guaraníes que ocupan y ocuparon gran parte de ese territorio, se encuentran con los mismos planteos que las naves de Colón se habían encontrado en las Antillas. O sea, ante la pregunta de si existe el mineral precioso, piensen, porque nosotros lo estamos leyendo a través de transliteraciones y transcripciones en español, y nos parece que todos hablan español. Los nativos, o sea, es como la lengua franca, pero de la literatura. Imagínense lo que habrá sido en ese momento ese choque cultural de tratar de entenderse en lenguas tan distantes y que nunca habían tenido contacto entre sí. También los nativos guaraníes le dicen a la expedición de Gaboto que más allá de las costas y pasando selvas y pasando montes, también se encuentran grandes yacimientos de mineral, de oro y posiblemente de plata. Y ellos van avanzando hacia el sur y, como todos ustedes saben, finalmente el Mar del Dulce se termina llamando Río de la Plata y nuestro país se termina llamando Argentina. O sea, en función y en relación totalmente a lo que era la aspiración de lograr ese mineral. Aquí yo creo que se abre una gran puerta, vamos a la próxima, y encontramos el momento que nos enfrentamos a lo que es el Cerro de Potosí en Bolivia, en la actual Bolivia, o sea que fue probablemente el punto más álgido y que traspasó dentro de lo que es el imaginario de la historia y el imaginario del continente, como el sitio, digamos, más intenso en lo que fue la extracción del mineral. Potosí era una ciudad riquísima, es donde se acuñaban las monedas para España, era un ámbito absolutamente de riqueza, de codicia y también de, valga decirlo y reconocerlo, también de tratos y de violaciones muy, muy, muy fuertes a lo que hoy consideramos o decimos los derechos humanos, y se convirtió en sí mismo en un símbolo. Potosí fue de alguna manera, si pasamos a la otra imagen, termina siendo en la historia de nuestro continente y sobre todo de la parte sur de nuestro continente
como un momento de reflexión y como una idea fuerza dentro de lo que es la historia, al punto que yo acá, la imagen que están viendo es el Cerro de Potosí a través de una obra de un artista argentino contemporáneo, lamentablemente ya fallecido, como Clorindo Testa, que participó tanto del movimiento de Itela y que él también reflexiona en su pintura sobre lo que es la extracción del mineral. Entonces, como para separarnos un poco de lo que es solamente la visión historiográfica española o de la crónica de Indias, pero hecha a través de los autores de la península, encontramos que hay también dos visiones, una segunda visión, que yo creo que es muy importante reflexionar sobre ella, analizar y profundizar, que es la versión no de los vencedores, que es la que hemos estado viendo hasta ahora, sino la visión o la versión de los vencidos. Que la historiografía contemporánea, la historiografía sobre todo de la segunda parte del siglo XX, tuvo muy en cuenta que es el análisis y la traducción de las obras de los distintos pueblos originarios de América para ver de qué manera ellos narraban los mismos episodios que habían sido narrados por los españoles. Hay, si podemos poner, hay dos imágenes de dos textos, dos obras que yo creo que son fundamentales para la complementariedad y para poder hablar sobre este tema. Una que es la de Miguel León Portilla, que es La visión de los vencidos, la relación de los indígenas frente a la conquista, donde Miguel León Portilla justamente lo que nos va a narrar no solo a través de lo que él pudo recuperar de las distintas tradiciones de los pueblos, porque siempre se decía los pueblos americanos que no tenían historia previa, sí la tenían, sí la narraron, la tradición oral también permitió que en el momento de escribirse se pudiera escribir, y en la versión de los vencidos o la visión de los vencidos podemos ver sobre todo la reacción de los dos grandes, o no digo de los dos grandes, o de los dos más grandes, o dos de los importantes grupos de altas culturas americanas, como puede ser por un lado la mexicana, sobre todo la azteca, y en el otro que van a ver un magnífico análisis que también se lo recomiendo sobre los indios del Perú frente a la conquista española, hecha por un historiador francés, Nathan Wachtel, que en el año 71 escribe este libro que de alguna forma también revolucionó el ámbito de la historiografía y de la manera de contar la historia de la conquista americana para nuestros contemporáneos. Ahí Nathan Wachtel intenta o nos invita a desprendernos de nuestros hábitos mentales y desplazar el punto de observación y transferir el centro de interés a la visión trágica de los vencidos. Tanto Wachtel como Miguel León Portilla, pero vamos al caso peruano para también tratarlo brevemente en este itinerario muy express que estamos haciendo sobre un tema tan importante que al menos me permite citarles cosas para que el día de ustedes lo deseen puedan también dedicarse y leer más sobre ello. Wachtel va a hacer algo que es muy interesante, que es analizar una tragedia que también se editó mucho en España posterior a los acontecimientos, que es la tragedia de Atahualpa, referida al último soberano inca, y él la compara con otro hecho similar, que es la danza de las plumas, que es una expresión sincrética que la crearon los frailes dominicos y en la que participan personajes, hasta participa Moctezuma en esa danza de las plumas, que es justamente el momento del gran intercambio de oro para salvar las vidas. O sea, tanto Moctezuma como Atahualpa, uno imagínense las distancias, sin ninguna relación entre sí, pero sin embargo una de las negociaciones para salvar sus vidas fue justamente un enorme y un impresionante botín de oro. Entonces lo que hace Nathan Wachtel es ver los puntos en común y entre uno de esos puntos de común
comunes entre las dos civilizaciones, el oro vuelve a figurar como un elemento importante y de intercambio. Aquí vamos a ver otra imagen del Cerro de Potosí, ya más contemporánea. Ven cómo se dice en lengua Kulki-Urku, o sea, del cerro que brota la plata. Y yo creo que como todo siempre tiene que venir un momento en la historia de resignificación. Eso es justamente lo fascinante del estudio de la historia o de la lectura de la historia, que todos los temas se van resignificando a través del tiempo y las lecturas con los ojos contemporáneos adquieren otras propiedades y otras virtudes. Y nos vamos a una imagen siguiente que también está vinculada con Potosí y nos encuentra ya con una América que se ha incendiado de independencia, que es el año 1813, que desde el México de Morelos hasta el Río de la Plata, en todos los países y en todas las regiones se empieza a crear este foco y este ánimo independentista. Y acá yo les he traído una imagen que se llama La Tarja de Potosí del año 1813, en donde creo que finalmente el cerro expoliado, explotado con los abusos indígenas que todos conocemos, que nombrarlos serían interminables y que seguramente todos ustedes los conocen y han reflexionado, leído sobre ellos. Sin embargo, la Tarja de Potosí es que en el año 1813, ya en pleno camino a la independencia americana, nos resignifica esa propiedad extractiva y probablemente humillante que tuvo todo ese periodo colonial para el indígena en un elemento de regalo y de veneración, que es las damas de Potosí le regalan al general argentino, actualmente argentino, Manuel Belgrano, en 1813, tras las victorias de Salta y Tucumán, esta gran joya como de 1 metro por 1 metro de plata, en donde está sintetizado simbólicamente el nuevo espíritu, o sea, las nuevas ideas, porque siempre la contemporaneidad tiene eso, y en este 1813 que nos estamos refiriendo, las nuevas ideas están presentes en esta joya. Por empezar, está coronada, lamento que sé, aunque yo no la estoy viendo, pero sé que no es una imagen de gran calidad, pero quienes están en la Argentina la conocen muy bien, y en Buenos Aires, y si no, la pueden ir a ver al Museo Histórico Nacional del Parque Lezama, donde está exhibida. En la parte superior, coronando la joya, hay un indígena que sostiene una lanza por un lado y por el otro sostiene un gorro de la libertad, tipo un gorro frigio. Piensen que Belgrano fue uno de los personajes de nuestra historia que pensaba que una de las maneras también de resolver el problema de la independencia era la posibilidad de nombrar un monarca inca. Entonces también este coronamiento habla de la legitimidad que las tropas independentistas y los distintos hombres revolucionarios le dan a los pueblos originarios. Recordemos también que en 1816 el Acta de la Independencia Argentina está traducida al quechua, o sea, hay un sentimiento muy valioso y muy genuino de la resignificación de los pueblos originarios. Por otro lado, en el centro de la joya está el contorno del mapa que va desde el Istmo de Panamá hasta Tierra del Fuego, que es todo el contorno de América, o desde América Central en adelante, y increíblemente también para lo que significa como un tema muy importante para todos los argentinos, que también están esbozadas y boceteadas las Islas Malvinas en el extremo sur de ese mapa. Belgrano se llevó es una joya que tiene completamente todos los elementos neoclásicos. El indígena que corona la joya es el mismo que ustedes pueden encontrar en las viñetas de los mapas del siglo XVIII y XIX, tiene grandes elementos neoclásicos y sobre todo un trabajo de orfebrería
muy importante porque había maravillosos orfebres en Potosí. Bueno, las damas de Potosí le regalan esto a Belgrano, que él lo lleva y lo cuelga en los balcones del Cabildo de Buenos Aires. En un momento bastante dramático porque tras esas grandes victorias que yo señalé, vinieron también grandes derrotas. Y hay otro elemento, ustedes fíjense cómo la reinterpretación del Potosí colonial comienza a brindar objetos, documentos y testimonios de la América independiente. Años más tarde pasa también por, vamos a la siguiente imagen, pasa por Potosí Simón Bolívar y las mismas, la misma Villa Imperial de Potosí en 1825 le regala esta silla de montar, en donde ustedes ven que es de plata pura, se la obsequian al Libertador después de muchas hazañas y de muchos logros que había tenido en los distintos países independizándolos, y es el autor Lewis Hanke, que es uno de los que más trabajó sobre Potosí. Pienso que tenemos el texto, ¿no? En la próxima imagen puede ser. Está el texto ya acá. ¿Sí? ¿Está el texto de Simón Bolívar? Sí. Bueno, este texto que supuestamente lo dijo Simón Bolívar llegado a Potosí, y en donde ustedes, si yo se lo leo, es: en cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí, en el pico de esta montaña, cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. Entonces, dos testimonios, una tarja, una silla de montar y las palabras de Bolívar, en donde podemos ver esa resignificación. Por lo cual, yo como última reflexión podría decir que el dorado en sí mismo es un concepto, o sea, es un concepto que tiene que ver con varios aspectos de la naturaleza humana: la codicia, el interés, la curiosidad, el hecho de poder encontrar lo desconocido. Si desde Aristóteles a nuestros días, desde Aristóteles con el rey Midas, pasando por Marco Polo, a toda la conquista y colonización española, hasta la animación y ese juego que se creó a partir de la animación para niños y grandes sobre el dorado, aún sigue despertando este concepto muchísimo interés. Yo me voy a detener acá para que tengamos, no sé, la posibilidad, si alguien tiene interés de hacer algún comentario, de preguntar algo. Bueno, yo encantado, les agradezco muchísimo. Sé que esta es la charla introductoria, van a estar en contacto con especialistas muy interesantes y muy importantes a lo largo de estos días, y agradecerle obviamente a Fundación Proa por esta convocatoria. A pesar de mi distancia con el país en este momento, bueno, siempre me gusta poder estar en contacto con esta fundación y colaborar en temas culturales. También a la UNED, que una universidad que presta tantos servicios a través de su capacidad de gestión, y bueno, y a la UNED en la figura de Miguel Ángel García, que lo tengo enfrente en esta pantalla. Así que, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y gracias sobre todo a todos ustedes por la paciencia. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta clase. Fue, la verdad, la disfrutamos mucho, muy amena y muy interesante el abordaje, muy necesario. Yo le doy la palabra a Miguel, que quizás tenga algún comentario, y dejamos abierto el chat para que puedan compartir preguntas vinculadas a la clase. Acá tenemos algunos mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la clase, y mientras tanto esperamos a quienes quieran compartir sus preguntas. Bueno, yo, Sergio, darte las gracias por tu conferencia, ha sido estupenda, más que amena, ha sido una... Yo lo he disfrutado mucho, tu enfoque, creo que ha sido una conferencia introductoria verdaderamente magnífica, y no te lo digo como un mero halago, lo digo muy de verdad, ¿no? Muchísimas gracias.
porque además es que hay muchas cosas que se quedan ahí como en el tintero flotando. Has tocado muchos temas de manera muy leve, muy suave, que es muy difícil hacer eso, muy difícil, cuando son cosas tan complejas que tienen tanto detrás, ¿no? A mí me ha resultado especialmente interesante cómo has empezado y la manera de relacionar el dorado con el mito, ¿no? Claro, que ahí se abre un asunto interesantísimo. Está todavía por escribir una historia de la visión de América desde el mito, ¿no? Está todavía por escribir, que sería enormemente interesante, que comenzaría por estas cosas del descubrimiento del dorado y acabaría, por lo menos en el siglo XX, todavía en el viaje a México de André Breton y la visión que los surrealistas tienen de América, ¿no? En cualquier caso, lo que yo veo específico de esta figura mítica que está dando vueltas por ahí en muchos sitios y que de repente se encarna en el dorado americano, es que, a diferencia de los conceptos maravillosos de lo que había visto Marco Polo en Oriente o en África, que siempre lo olvidamos, en el norte de África, otras personas, es que de repente ese país desconocido, que es América, se va a volver el lugar donde vuelvo a ver, en cierto modo, mediado por el tamiz, por el velo de lo maravilloso, lo conocido. Es decir, América se vuelve, tiene algo de descubrimiento, por lo menos para los españoles, ¿no? De descubrimiento y de reconocimiento, ¿no? Porque mediante la estructura del mito acabo proyectando en la realidad americana una serie de estructuras narrativas forjadas en Occidente que de pronto hacen que esté viendo Europa, pero bajo el prisma de lo maravilloso. Es decir, Europa es en cierto, o sea, quiero decir, perdón, América es en cierto modo ese desconocido que a través de lo maravilloso me permite repensar también lo conocido. Te pongo un ejemplo que estaba pensando por lo que has dicho tú del mito, ¿no? Esas famosas historias que yo no sé si creérmelas, la verdad, de que los indios hicieron comer, tragar oro fundido a algunos españoles, ¿no? Ante su codicia, ante su codicia. Es decir, que esto es lo que buscáis, esta es lo que queréis. Pues si lo queréis tanto, vamos a fundir oro y os lo damos a comer, ¿no? Bien, esto es un mito que ya aparece entre los griegos y los persas, en las luchas entre los griegos y los persas. Aparece en la literatura antigua, ¿no? Y dices, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que de repente estos mitos vuelvan a aparecer en América. Es decir, por eso uno no llega a saber, en cierto modo, muchas veces dónde está el relato real y dónde está la realidad, ¿no? Pero en cualquier caso, a eso me refiero, cuando de repente esos relatos nos permiten ver lo que ya sabemos, la realidad de Occidente, transformada en una especie de maravilla. Es decir, me parece que el concepto de lo maravilloso, con todos sus ambigüedades, es fundamental, ¿no? para el tema del dorado. Coincido plenamente con lo que decís y es cierto, porque además la imagen que tenemos del nativo dándole de beber oro como para que sacie su espíritu de codicia, yo no se los quise poner porque justamente es un grabado de uno de los autores que vimos hoy, de Théodore de Bry, justamente, que también parece como una escena del rey Midas. Por eso a mí me parece fascinante cómo la imagen clásica y la imagen renacentista se plasma para describir un territorio desconocido, pero también desconocido desde el sentido o el punto de vista físico, porque más allá de las conquistas, y no vamos a hablar de las atrocidades, porque eso lo conocemos todos, porque estamos analizando otro aspecto de lo que es este momento de la historia. Se da que hay una mentalidad nueva en el conquistador, o sea, una mentalidad que se forjó entre el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Esa mentalidad prevalece, se consolida y comienza a producir. Entonces es fundamental pensar que él es parte de todas las fuentes que ha absorbido, o sea, son fuentes que lo han llevado a hacer observaciones
tan maravillosas como los libros que hemos citado. O sea, es un privilegio que tengamos en la historiografía esas crónicas de Indias tan detalladas, que responden sin duda, porque no son solamente un acto espontáneo de creatividad, tiene que ver con una burocracia muy regulada como era la corona española y con una necesidad de registrar absolutamente todo. Pero a todo eso, o a todo hoy un expediente, sería difícil encontrarle que el autor del expediente le da cierto margen de poesía o cierto margen de fantasía a su escrito. Estos son grandes expedientes, grandes crónicas que de alguna forma están reflejando un espíritu completamente nuevo. Por eso también me parece importante en el diálogo, este diálogo transatlántico, que ustedes de Canarias lo conocen muy bien y hablaste del surrealismo, en donde fue tan importante el movimiento surrealista en todo Canarias, justamente hasta artistas nuestros como Nora Borges expuso en exposiciones en ese momento, en los años 20, en las islas. En todo ese tránsito transatlántico y en esa ida y vuelta, hay también otra faceta que obviamente también se empieza a desarrollar desde mediados del 17 en adelante, y que el Museo del Prado lo reflejó también muy bien en una exposición reciente, que es el tornaviaje, o sea, las familias españolas que, utilizando a los grandes orfebres nativos de México, de Perú, de Colombia, enviaban maravillosas obras de orfebrería religiosas, decorativas, a sus pueblos de España como un honor o como un reconocimiento de cómo habían triunfado económicamente en América. Hay esa exposición, los que no la vieron pueden consultarlo por la web o ver el catálogo y todo. Es maravilloso las obras barrocas increíbles, sobre todo que produjeron México, Perú, y fueron a España, con todo ese sincretismo, porque lo que se produce culturalmente todo el tiempo en este cruce es probablemente el ejemplo sincrético más culturalmente más interesante, ¿no es cierto? O sea, cómo se han forjado esos ángeles con rasgos nativos, pero totalmente barroquizados, bueno, todo lo que ustedes conocen y que está en ese diálogo transatlántico. Y en ese diálogo transatlántico, obviamente, el mito occidental tuvo un territorio muy fértil. Yo creo que encontró un territorio muy fértil y pudo recrearse, y de alguna forma siguió produciendo y siguió creando como lo venía haciendo probablemente desde la antigüedad clásica. Sí, muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Acá justo tenemos una pregunta vinculada a estos temas de Rosana de Mestico. Me interesa esta relación con los mitos europeos. ¿Hay mitos que podemos deducir como propios del lugar y tomados por los conquistadores como nueva contribución mitológica para Europa? Sí, yo creo que sí, que hay una, que es el camino del regreso, ¿no es cierto? O sea, aquellos mitos escuchados por los conquistadores en América y llevados de alguna forma a Europa. Y piensen que en esa Europa del siglo XVI, que aunque, bueno, cada vez más globalizada, más humanista, más todo, pero estas leyendas de América también son recreadas por la sociedad que las está escuchando y leyendo. Y de ahí que también se crea todo este mito sobre el continente, que hasta dura el día de hoy, porque viajamos en Europa y dicen, más allá de las crisis coyunturales que pueden atravesar nuestros países, siempre está la idea, que es real, o sea, yo la creo también, que es el continente de los máximos recursos, de los máximos tesoros, del reservorio de agua, de los minerales, de todo junto. Eso traducido al lenguaje del siglo XV y XVI no es muy distinto. O sea, nosotros creo que esos mitos prevalecen, se recrean y forman parte también del discurso contemporáneo, desde otros niveles, obviamente, pero que en su espíritu siguen significando lo mismo.
Gracias. Perdón. Acá también, no, el nombre no está bien puesto, pero Ortega es el apellido. Encuentro muy interesante su reflexión sobre el concepto del dorado, pero ¿no cree usted que ese concepto mitológico sería un pensamiento minoritario en el occidente europeo? Bueno, sí, es tan difícil cuantificar esto, ¿no? Es tan difícil saber. Ustedes saben que uno de los temas que más actualidad tienen en la historia es justamente definir a las comunidades de lectores en el tiempo pasado, que es algo muy complicado, muy, muy complicado, que lo ha hecho muy bien un historiador francés que se llama Chartier, que muchos de ustedes lo conocen, que la idea de cómo cuantitativamente ese mito pudo ser absorbido por los europeos, yo pienso, y no es un pensamiento por positivo solamente, yo pienso que más de lo que pensamos, porque el tema de la transmisión oral era muy fuerte, sobre todo en los puertos, en las costas, el hecho de escuchar las leyendas que llegaban, y siempre el hombre, inclusive nosotros, necesitamos escuchar algo que tenga que ver con el ámbito de la fantasía, de lo irreal, de lo imaginario. Fíjense ustedes en la prensa actualmente, esas noticias que quedan a medio escribir y ustedes las cliquean para poder develar qué es esa fuente de la eterna juventud o del no sé, del alimento que va a hacerle crecer el pelo, esas cosas que leemos todos los días. Y yo creo que eso está de alguna forma involucrado en el sentido de curiosidad inherente al hombre, ¿no? Gracias. Y tenemos de Beatriz Carrillo una consulta en relación a un libro. Hola, muchas gracias por la exposición y el espacio. En este contexto que referencia a Sergio, quería hacer una pregunta sobre un libro que estoy empezando a leer y que aún me resulta desconocido, y quisiera saber cómo él piensa que dialoga con lo que le ha expuesto. El libro sería La invención de América, de O'Gorman. Gracias. La invención de América de O'Gorman. Ahora lo buscamos. ¿Cómo se llama nuestra participante? Beatriz Carrillo. Ay, Beatriz, lamentablemente no lo tengo presente, o lo más probable es que no lo haya leído. Me disculpo. Está bien. Y tenemos comentarios. Bueno, hoy un comentario de María Carolina Ochoa. Hoy los otros oros serán nuestros recursos naturales, con nuevos mitos que fundamenten el despojo. Lo comento por aquí. Bueno, no lograba ponerlo en el otro chat. Sin duda. Perdón, ¿cuál el nombre de la participante era? María Carolina Ochoa. María Carolina, sin duda. Yo creo que hoy, obviamente, que los ojos están puestos en otros elementos, en otros recursos naturales, y si ustedes, no sé de usted en qué parte está, pero si estuviera en Buenos Aires, en la muestra de proa, de alguna forma eso se dice, porque la muestra no solo va a exhibir aquellas obras que tienen vinculación entre el artista contemporáneo y el dorado por el oro, que hay muchos desde ya, sino justamente cuáles son los otros dorados que nuestro continente ha podido brindar. Y le voy a decir uno que es el más sencillo, ya no hablemos del litio, de los recursos hídricos o las cosas que son tan importantes para el futuro. Uno tan común como es la papa. Fíjese que la papa o la patata, como la quieran llamar según donde estén ustedes escuchando, fue el elemento que calmó el hambre sobre todo del norte de Europa. Los países, yo estoy viviendo en Finlandia, estos países sin la papa probablemente no hubiesen podido crecer como crecieron para alimentar a sus poblaciones en territorios que 6 meses están cubiertos por el hielo. O sea que es fundamental, y ahí van a ver en una obra que nos pareció magnífica para incorporar en la exposición, que justamente un campesino peruano frente a un gran montículo de papas, una foto de Chambi de los años
principios de los 30, me parece, ¿no? Rosario, mediados de los 20, 30, o sea, de plena vanguardia peruana, y se ve a este agricultor junto a su familia con una montaña de papas que parece en la foto el Cerro de Potosí, o sea, algo impresionante y que habla de la riqueza y de la importancia de otros dorados, probablemente más marrones, más oscuros, más claros o menos brillantes, pero tan efectivos y tan importantes para los desarrollos sociales y económicos, ¿no? Bueno, acá de Graciela Arnoldi, muchas gracias Sergio. Gracias por la invitación a ahondar en la necesidad de repensar y resignificar la conquista y el descubrimiento de lo genuino entre quienes nos antecedieron. Y tenemos una pregunta, un comentario de una pregunta. También este nombre no está muy claro, Amilburu. Se ha nombrado al rey Midas y a la historia antigua del Próximo Oriente, y se puede ir más lejos. La obsesión por el oro parece que acompaña a toda la humanidad desde incluso la prehistoria. Creo que no es solamente la enfermedad de codicia de los españoles, también creo que las colonizaciones anglosajonas están llenas de otros dorados. También las civilizaciones orientales han estado obsesionadas por el oro. Quizás está implícito en nuestro inconsciente colectivo. ¿Lo ve usted así? Pregunta. Absolutamente, coincido plenamente con lo que dice. No hemos hablado de los buscadores de oro anglosajones como Sir Walter Raleigh y todos ellos, nada más que por una cuestión de tiempo y porque situamos que el dorado está más vinculado a la tradición, nos referimos a nuestro ámbito y espacio cultural iberoamericano en este caso, pero es absolutamente cierto. Hacia el norte, sur y oeste, fíjese que la gran obra del romanticismo alemán es la tetralogía del Anillo de los Nibelungos, cuya primera parte es el oro del Rin, y todo se basa en el sentido del poder que ese oro tiene para el dominio del mundo. Sin embargo, con una visión muy humanista, Wagner destruye ese oro que vuelve a sus orígenes en el río para que triunfe el hombre y el amor. O sea, quiere decir que está absolutamente impreso e inserto en nuestro imaginario colectivo. Por eso digo, hacia todas las latitudes. Esto solo es ponerle una pequeña mirada a un territorio en un espacio muy concreto de tiempo, pero que podríamos buscarlos, y por eso yo creo que lo que nos decía Miguel Ángel es muy importante. También es importante incentivar el tema de la historiografía americana y en el cruce transatlántico, porque acá hay como dos responsabilidades culturales, el hecho de analizarlo a través del mito. Yo les recomiendo un libro que se ha reeditado ahora, que salió en España, de Juan Gil, no sé si lo ven, ¿no? Sí. Juan Gil, se llama Mitos y Utopías del Descubrimiento, y el tercer tomo se llama El Dorado. Está recientemente reeditado, es un libro cuyos primeros, o su primera edición es del año 89, pero luego en el 2019 se reeditó, y es impresionante cómo este historiador Juan Gil hace sobre todo los recorridos geográficos por el Orinoco, por el Amazonas, o sea, esto es lo que yo creo que no hay que perder, no hay que perder la perspectiva. Más allá, y nadie discute el espíritu de codicia que lo movía y todo junto, sino también es un espíritu que convive con todos ellos, que es el de la curiosidad y el de la audacia, porque nosotros hoy podemos ir a donde se nos dé la gana con el GPS, hasta caminando tenemos GPS si queremos. Fíjense lo que es atravesar territorios que encima ni siquiera se parecían a los que ellos conocían, como puede ser la península ibérica en general, enfrentarse a esas selvas, a esas cordilleras de 5.000 metros de altura. Entonces, a mí me parece que otro de los grandes capítulos que va completamente enlazado al mito es este concepto del posesionamiento geográfico de un continente. Y acá, en este libro de Juan Gil, se ve muy bien, porque realmente sorprende. Uno ahí, leyéndolo, toma magnitud del territorio en donde esto se desarrolla. Gracias, Sergio. Bueno, tenemos algunas preguntas más.
Corina Brangeri comenta en relación a la consulta anterior. Dice que por el contrario de la consulta anterior, el oro significó un cambio de paradigma para Europa. De hecho, las riquezas americanas y el robo de diversos metales hizo posible que el poder español, incluso el inicio del gran sistema mundo. También logró que se fortalezca el inicio del capitalismo europeo y las burguesías aún más poderosas. La utilización de mitos fundacionales como el rey Midas, ¿es posible que se usen en aquel entonces como justificativo para mantener a esas poblaciones bajo el dominio autoritario? Y otra, ¿se asocia a los pobladores con un despotismo antiguo y se genera una imagen negativa de los mismos a partir de una mitología conocida? No, yo creo que no. O sea, no, obviamente que, miren, la descripción económica que hiciste es impecable, pero no nos daría, a mí al menos en este fragmento que me han dado, no me daría el tiempo. Creo que alguien va a hablar de este tema económico, ¿no es cierto? De lo que es en una de las ponencias se va a referir a esto. Obviamente que nosotros, por eso yo eso aclaré, que estamos hablando en el ámbito de la historia, de las mentalidades, de las ideas y del texto, donde nos permite mismo a la injusticia ponerle la dosis literaria que tiene, porque imagínense que podríamos hacer, cada uno de estos temas tiene un desprendimiento muy agudo, muy nocivo y sumamente trágico, obviamente, para cantidades de poblaciones originarias del continente. Ni la leyenda del rey Midas por Aristóteles, a nadie hubiese ninguna leyenda ni ningún mito, ni siquiera a veces las creencias, me atrevo a decir, alivian el dolor de lo que puede ser el maltrato o las injusticias. O sea que bajo ese aspecto es que yo ni siquiera me he acercado a ese tema porque requeriría de un análisis completamente distinto. Este análisis y el análisis económico que nos hace la participante es impecable, obviamente, también del crecimiento de las burguesías, de la acumulación del poder financiero, el oro de América y la plata de América, bueno, transformaron el mundo, eso no hay ninguna duda. Por eso la versión esta del tornaviaje, yo más me incliné a esa versión que a la mercantilista pura y dura, porque es la que está más vinculada también al mundo de las ideas, aquellas familias que devuelven maravillosas obras a sus parroquias o a sus pueblos como una manera de demostrar el progreso que habían tenido en América. Ese conjunto de piezas habla por sí solo, porque son maravillosas, tanto en metales preciosos, en piedras preciosas, como en el trabajo artístico, y habla de lo que significó el continente y la riqueza del continente para Europa. Entonces, en ese sentido, yo sí concuerdo perfectamente con la reflexión que ha hecho la participante, estoy muy de acuerdo. Fantástico, bueno, muchísimas gracias. Sergio, si les parece, porque no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta vinculada a... Perdón, esto sí lo quería comentar. Arrigada Rocío pregunta cómo pensar el dorado a partir de la teoría crítica y colonial, y esto, vinculado a lo que comentaste, Sergio, digo, hay otras clases que van a abordar estos temas. Sí, entonces... sí. No, que vamos a Rocío la pregunta, ¿no? La vamos a escuchar conjuntamente, Rocío, también me interesa ver esos puntos de vista. Y yo lo que quiero es agradecerles no solo a las dos instituciones que hoy nos invitan a hablar y escuchar como PROA y la UNED, sino a los 297 participantes que me parece, les digo, asombroso, emocionante, y no tengo más que palabras de agradecimiento desde este lugar, que vivo en una ciudad muy pequeña de pocos habitantes y de contactos distantes, haberlos tenido a ustedes tan cerca. Les agradezco muchísimo, sobre todo por tener interés en un capítulo de la historia, en un capítulo de las letras, y bueno, yo creo que el futuro, el dorado, es el que ustedes conforman hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Muchas gracias, Sergio. Impecable en todo. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Bueno, a todos vamos a continuar. ustedes.
Gracias, Sergio, y si podés escuchar las próximas clases. Sí, ya me tendrán de participantes, va fácil pasar a la otra columna. Muchas gracias, hasta luego. No, un gusto muy grande, gracias a vos.